revelado el sorprendente insulto de un mesero a El Chapo, sin saber que era el dueño del lugar. Era una tarde calurosa en Guadalajara, y el bullicio del restaurante El Sazón Real llenaba el aire con el delicioso aroma de tacos al pastor. Luis, un joven mesero de apenas 20 años, corría entre las mesas, siempre con una sonrisa. Sabía que cada propina era crucial para ayudar a su madre y a sus 5 hermanos. Su dedicación lo hacía conocido, sí, pero también lo atrapaba en un ciclo de responsabilidad y presión. La risa y la camaradería de sus compañeros le hacían olvidar, aunque fuera por un instante, la carga en su pecho, pero ese día, mientras balanceaba platos humeantes, las emociones de Luis comenzaron a desbordarse. La tensión se sentía en cada rincón. Mientras servía la comida a un cliente que parecía ordinario, dejó escapar un comentario mordaz sobre aquellos que se creen por encima de los demás. Esas personas piensan que pueden hacer lo que quieran. ¡Qué arrogancia! Soltó, sin saber que estaba frente a Joaquín El Chapo Guzmán, el temido narcotraficante. El restaurante vibró con risas y conversación, pero de repente, el ambiente se tornó gélido. La risa burlona de Luis resonó mientras sus compañeros lo miraban aterrados. ¿Acaso había sido valiente o simplemente imprudente? La gente a su alrededor empezó a murmurar, algunos lo apoyaban, admirando su osadía, mientras otros advertían sobre las consecuencias de enfrentarse a una figura como El Chapo. Luis, aunque atemorizado, recordó las palabras de su madre: la dignidad no tiene precio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Te crees un héroe por decirme eso, ¿verdad? Preguntó Joaquín, deslizando su mirada entre la rabia y la curiosidad. Todos los presentes contuvieron la respiración cuando reveló su identidad. Luis sintió que el mundo se le venía encima. Aquel hombre que él había despreciado no era solo un cliente cualquiera, sino el dueño del lugar. La tensión creció, y la gente se alejaba lentamente, temiendo la inminente explosión de cólera. En ese instante, el corazón de Luis latía con fuerza. Su padre, un hombre de principios que siempre había luchado por el bienestar de su familia, entró al restaurante. Al verlo en medio de ese lío, el orgulloso y temeroso cóctel de emociones lo abrumó. ¿Qué hacer? La dignidad de su familia se encontraba en juego, pero también el amor y el respeto que siempre había tenido por su padre. ¿Sería capaz de seguir en su lucha por la justicia sin poner en peligro a los que amaba? La historia dejaba en el aire una pregunta crucial: ¿podría Luis encontrar un camino que le permitirá reconciliar sus valores con las duras realidades de su entorno? La mirada de Luis se clavó en la expresión de su padre, que se había congelado al entrar. Don Francisco, un hombre de carácter fuerte y noble, con canas en el cabello que revelaban la sabiduría de años de lucha, había enseñado a su hijo a enfrentar la vida con valentía. Pero, ¿cómo podría mantener esa enseñanza en un momento tan peligroso? Luis, ¿qué has hecho?, susurró su padre con voz temblorosa. En ese instante, el joven se sintió desgarrado, dividido entre su deseo de ser valiente y la necesidad de proteger a su familia. La risa que antes parecía inofensiva ahora era un eco amargo que resonaba en su mente. Joaquín El Chapo lo miraba fijamente, con esa mezcla fascinante de enfado y curiosidad que avivaba una chispa de temor en el aire. Todos en el restaurante estaban en silencio, ansiosos por saber cómo terminaría ese dramático enfrentamiento. Solo dije la verdad, contestó Luis con una voz que apenas era un susurro. Pero en su interior, comenzaba a titubear. La verdad puede ser un arma poderosa, pero en manos equivocadas, puede también destruir vidas. Los murmullos del público seguían creciendo, y Luis sintió que esa presión era casi insoportable. La adrenalina corría por sus venas, y aunque quería ser el héroe de su propia historia, los miedos y dudas empezaban a nublar su juicio. ¿Te crees un héroe por hablar así?, volvió a preguntar Joaquín, esta vez acercando su rostro al de Luis. La amenaza estaba implícita, y el joven sintió como el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Miró a su padre en busca de apoyo, pero don Francisco solo podía mirar con un pesar que hablaba de lo que estaba en juego.
La vida de su hijo, su integridad, todo colgaba del hilo de un instante. Los verdaderos héroes son los que cuidan a sus familias, los que luchan por lo justo, dijo el padre, levantando la voz sobre el murmullo. ¿Y tú qué sabes de eso, Joaquín? Tú solo generas miedo. En esa declaración, había una mezcla de audacia y desesperación, como si hablara por mucho más que solo por su hijo. Joaquín retrocedió un paso, sorprendido. La fuerza del anciano resonó en el ambiente, como un eco profundo que tocó algo dentro de él. El silencio era palpable, y Luis sintió que su corazón latía al compás de la tensión creciente. Había algo en la mirada del Chapo que cambió, no era solo cólera, sino también una chispa de respeto y curiosidad. ¿Ves esto, Luis? ¿Se trata de dignidad, de justicia? No de valentía sin sentido, reflexionó Joaquín, todavía observando a don Francisco. En ese momento, el joven se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. La lucha familiar, el sacrificio, y sobre todo, aquel ideal por el que su padre había trabajado toda su vida. Quizás no te considere un héroe, muchacho, pero tengo que admitir que valorar la verdad en este mundo es costoso, murmuró Joaquín, con una voz más suave. ¿Estaba él extendiendo una rama de olivo, o simplemente retando a Luis a seguir en su camino? Luis sintió un nudo en el estómago, una pregunta palpitante emergía en su mente. ¿Podría él ser un verdadero defensor de sus ideales sin perder a su familia en el intento? El ambiente seguía tenso, y el futuro de todos estaba en la balanza. Pero Joaquín continuó, deteniéndose en seco, dejando que el silencio colmara la sala. Tal vez debamos hablar en privado sobre tus habilidades para manejar situaciones complicadas. El corazón de Luis se detuvo, balanceándose entre la ansiedad de enfrentar a un monstruo y la posibilidad de cambiar la narrativa de su vida. ¿Cómo podría manejar una reunión íntima con el hombre que había temido toda su vida? La decisión que tomaría en minutos podría definir no solo su destino, sino también el de su familia. ¿Qué pasará?, se preguntó en voz baja mientras la atención se centraba en él. Pero eso era solo el comienzo de un camino que parecía cada vez más peligroso. El aire en el restaurante se sentía denso, con muchas miradas fijas en Luis y Joaquín. A pesar de la tensión, un ligero ruido rompió el silencio, un timbre sutil que provenía del fondo del lugar. Era un mesero, que con su bandeja alzada se acercó a la mesa de Joaquín, como si nada estuviese ocurriendo. La presión que envolvía a Luis parecía hacerse un poco más leve ante la distracción, aunque era evidente que el joven no podía dejar de pensar en la sombra que representaba el narcotraficante. Señor, su cuenta, comenzó a decir el mesero, cuando de repente pareció darse cuenta de la atmósfera tensa. Sus ojos se abrieron como platos, y rápidamente se detuvo, temblando un poco al ver que estaba en la presencia de Joaquín el Chapo. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro, pero también había una chispa de imprudente valentía. ¿Todo bien, joven?, preguntó Joaquín, con una voz que podría congelar el infierno. El mesero, que apenas podía mantener la bandeja firme, hizo una pausa antes de responder, consciente de que no había retroceso. No es mi intención incomodarlo, pero me parece que su actitud necesita un poco de humildad. La forma en que habla no dice mucho de usted, don Joaquín. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis sintió que el suelo se movía debajo de él. Ciertamente, no esperaba que alguien, y menos un mesero, desafiara a un hombre tan temido. Sin embargo, había algo en la forma en que el joven hablaba que recordaba la valentía que estaba tratando de emular. ¿Te estás riendo de mí?, preguntó Joaquín, con el ceño fruncido, mientras el resto del restaurante contenía la respiración, algunos incluso intercambiando miradas nerviosas. No es eso, se apresuró a decir el mesero, su voz temblando, pero una determinación creciente resonaba en sus palabras. Solo estoy diciendo que el respeto es un camino que va en ambas direcciones. Todos están aquí, asustados y mirando, y tú sigues despotricando como si te supieras dueño de todo. Por un instante, todos los ojos se posaron en Joaquín, como si esperaran que el monstruo revelara su verdadero rostro. Luis sintió que esta situación podría desatar la furia de su enemigo, pero al mismo tiempo, vio una posibilidad. El mesero había desnudado la realidad que tantos ocultaban por temor. Joaquín, sorprendido, retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. Tú, exclamó, pero ahora había un halo de frustración mezclado con admiración en su tono. El joven mensajero seguía de pie, desafiando la mirada del narcotraficante, como un árbol que se aferra a sus raíces durante una tormenta.
Luis, sintiendo el impulso de respaldar la inesperada valentía del mesero, reunió horarios de coraje dentro de sí. No deberías dejar que la gente se sienta así, Joaquín. La vida no se trata solo de poder, también de respeto y humanidad. Su voz era más firme, resonando con una resolución que lo sorprendió a sí mismo. Era como si, cada palabra que pronunciaba, fuese un paso hacia la liberación de sus propios miedos. Joaquín se giró lentamente hacia Luis, sus ojos ardían en una mezcla de rabia y respeto. Ten cuidado, niño, dijo, sus palabras susurradas en un tono amenazador. Te estás adentrando en aguas profundas. Que el mesero, aún temblando, sonrió por un breve instante, sintiéndose como un guerrero, aunque un poco fuera de lugar en el campo de batalla. La tensión era palpable, pero un cambio empezaba a formarse. Luis sabía que su vida estaba a punto de cambiar, el aire en el restaurante había sido electrificado por su desafío a la autoridad. Había tomado una posición, y ahora, sin duda, el enfrentamiento traería consecuencias. ¿Qué harás después de todo esto, Joaquín?, preguntó Luis, consciente de que sus palabras podían desatar una tormenta aún mayor. Joaquín sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Voy a recordar este momento, Luis, dijo, su voz ahora suave, casi seductora. Tal vez deberíamos tener una conversación más profunda. Alguien así como tú podría ser útil o podría convertirse en un grave problema. Luis sintió como la adrenalina se disparaba nuevamente y se preguntó, ¿qué quería realmente Joaquín de él? El duelo de voluntades apenas comenzaba, y él había desatado algo que no podía controlar. ¿Podría salir de esta sin perder todo lo que amaba? En ese momento, sabía que había cruzado una línea, pero el verdadero desafío estaba por llegar. El temblor que había recorrido el cuerpo de Luis se convirtió en un mar de confusión mientras cada parpadeo de Joaquín se sentía como una eternidad. La sala del restaurante, una vez bulliciosa y animada, se había detenido, congelada en un instante de tensa anticipación. Luis podía percibir el sudor deslizándose por su frente. Sabía que, en esta extraña danza de desafíos, sus decisiones definirían no solo su destino, sino también el del valiente mesero. ¿Ese es tu nombre para mí?, continuó Joaquín, su tono volviéndose cada vez más amenazante. ¿Un problema? Desde aquí parece más un niño jugando a ser hombre. El mesero, que había apostado todo al momento, sintió que una ola de inseguridad empezaba a arrastrarlo. Pero la mirada de determinación de Luis lo empujó hacia adelante. No soy un niño. Lo que falla aquí es entender que el poder no justifica la falta de respeto. La voz del joven mesero resonó con furia, pero también con un eco de impotencia en medio de aquel ambiente hostil. ¿Acaso Joaquín no se daba cuenta del riesgo que corría? Luis quería gritarle que se detuviera, que abandonara esa carrera contra un gigante, pero él sabía que en ese momento, todos eran testigos. Las palabras de un hombre podían cambiar el destino de otro, y el chico había sido capaz de hablar su verdad frente a un monstruo. La tensión aumentaba. La mirada de Joaquín se desvió hacia Luis, como si finalmente notara la energía que surgía entre ellos. ¿Te gustaría unirte a esta conversación, chico?, preguntó, esto un tanto ominosamente. Hay mucho más en este mundo que solo las palabras. Si tu mundo no tiene lugar para la humanidad, quiero estar lejos de él, contestó Luis, su voz más firme de lo que se sentía en el interior. En su corazón, los latidos resonaban con cada palabra, y la idea de huir se desvanecía lentamente. No necesito tu poder. Lo que quiero es luchar contra el miedo. El restaurante parecía respirar junto a él, como si la atmósfera se llenara de un aire nuevo que todos deseaban. Aquella pequeña chispa de valor había encendido un fuego que ninguna mirada de desprecio podría apagar. Luis se sintió consciente de lo que parecía, y sin embargo la experiencia lo llenaba de una feroz esperanza. ¿Tú en realidad crees que puedes luchar contra el miedo?, siseó Joaquín, su voz ahora como un susurro de tormenta. ¿Has visto lo que pasa con los que se atreven a desafiarme? Antes de que pudiera responder, el mesero interrumpió, hombres como tú, Joaquín, tienen el poder de infundir miedo, pero somos más los que vivimos con valentía. No debes subestimar eso. Todos en el restaurante se sintieron como un solo individuo con el mesero, un impulso colectivo de desafío subyacía y Luis sintió como una conexión se forjaba entre él, el mesero y las miradas temerosas de los demás. Era aterrador, a la vez, liberador. En un acto reflejo, se inclinó un poco hacia Joaquín, dispuesto a pelear sus batallas. Las sombras no pueden cubrir la luz si nosotros nos unimos.
La risa de Joaquín resonó y reverberó en el ambiente. Interesante. ¿Cómo te gustaría unirte a este juego, Luis? Quizás hay algo de interés en ti, o tal vez solo sientes el impulso de tu propio miedo. Pero ten cuidado, jugar con fuego puede quemarte. La advertencia flotó en el aire y todos los presentes sintieron su peso. Había algo más en juego aquí, algo que Luis aún no comprendía del todo. La mirada fija de Joaquín era como un imán que buscaba atraerlo y atraparlo. De repente, el sonido de una llamada lejana interrumpió la escena. Era una notificación de celular, como un eco en el abismo. Todos miraron en dirección a Luis, quien sin pensarlo, sintió la vibración en su propio bolsillo. La advertencia de Joaquín resonaba más fuerte. ¿Qué podía ser tan importante? Sacó el teléfono, sus manos temblando, sus sentidos en alerta. Abrió el mensaje y la sonrisa de confusión se desvaneció al instante. Era un par de palabras que marcarían el fin de algo y el inicio de un caos imprevisto. ¿Sería el hecho de que había desencadenado una reacción en una guerra ya encendida? Luis levantó la vista, el miedo y la fascinación cruzándose en sus ojos al encontrar la mirada de Joaquín. ¿Qué es eso?, preguntó Joaquín con una curiosidad peligrosa. Es algo que puede cambiarlo todo, Luis murmuró, con un cuestionamiento que parecía girar en su interior. La tensión se disparó una vez más. Los rostros alrededor empezaron a moverse, algunos esperando un giro en la historia, otros anticipando el conflicto. Luis se preguntó si sería capaz de lidiar con lo que se venía, mientras el destino de todos ellos colgaba de un hilo. Quizás, solo quizás, este es el momento donde se revelará el verdadero hombre que eres, dijo Joaquín en un tono que prometía una novela completamente nueva. La historia apenas estaba comenzando, y Luis sintió que todo su ser se agitaba. La pregunta flotaba en el aire, ¿sería él el hombre capaz de enfrentar a Joaquín y todo lo que esto implicaba? ¿Y si perder esa batalla significaba perderse a sí mismo por completo? En sus manos estaba el poder de tomar la decisión que podría cambiar su vida y la de aquellos que, en ese instante, habían elegido estar a su lado. La atmósfera en el restaurante se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera transformado en un muro invisible. Luis sintió que el tiempo se dilataba, y cada segundo se volvía un desafío agudo y palpitante. En su mente, las preguntas giraban en espiral. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Sería una advertencia? ¿Una promesa de cambio? Con una mezcla de nervios y determinación, Luis decidió que ya no podía retroceder. La sala seguía observando con miradas entre la incredulidad y la expectativa, y en el fondo sabía que la fuerza de su voz podría impactar a muchos más de los que creía. Lo que sea que hayas recibido, Luis, dijo el mesero, tocándole levemente el brazo. Su mirada lo alentaba, usa eso. Puede que sea tu oportunidad para demostrar quién eres realmente. No solo para Joaquín, sino para todos nosotros. Luis asintió, sintiendo una oleada de apoyo en esa simple palabra. Se giró nuevamente hacia Joaquín, que estaba pendiente de cada pequeño movimiento que hacía. Escucha bien, Joaquín. No necesito tu aprobación ni tu miedo. Si ese mensaje es lo que creo, todo esto puede cambiar. Lo que has creado aquí, este reino de terror, puede desvanecerse. La risa de Joaquín, casi burlona, estalló en el restaurante. ¿Cambio? Eres muy ingenuo, chico. El miedo es lo que mantiene este lugar en pie, lo que hace que la gente se doblegue y se rinda. Tú, con tus palabras, y el mesero, con su valentía, son solo una chispa en un océano de oscuridad. Pero un chispa puede encender un fuego, replicó Luis con firmeza, sintiendo que su corazón latía más fuerte que nunca. Tú subestimas la pasión y la unión. Hay más gente aquí dispuesta a levantarse de lo que te imaginas. La valentía no se mide en amenazas, sino en acciones. A su alrededor, los murmullos comenzaban a crecer. Sentían el eco de sus palabras y poco a poco, la atmósfera hostil se iba llenando de una nueva energía. Luis los percibía a todos, las miradas se conectaban, y eso le daba fuerzas adicionales. Se dio cuenta de que su voz no solo resonaba en el aire, sino también en los corazones de aquellos que lo apoyaban. En un movimiento, levantó su teléfono, el haz de luz del dispositivo resaltando una pequeña parte de su rostro. Este mensaje podría ser importante, Joaquín. Tal vez es un aviso, o tal vez un grito de ayuda. Por primera vez,
tu juego podría estar en peligro, y ni siquiera lo sabes. Joaquín frunció el ceño, su seguridad tambaleándose un poco ante la revelación. ¿Piensas que aquello puede asustarme? Su risa, ya no tan festiva, se apagó. No se trata de asustarte. Es una oportunidad para ti. Porque, aunque estés vestido como un rey en tu trono de miedo, este lugar no te pertenece. La gente tiene un poder que no puedes ver, y eso puede cambiarlo todo en cuestión de instantes. Joaquín se acercó, marcando el espacio entre ellos. El restaurante parecía caer en un profundo silencio. Si eso es cierto, será tu ruina. Tu vida, chico, puede cambiar de un momento a otro. Y tendrías que estar preparado para las repercusiones. Todo quedó en suspenso. Luis sintió que el clima se enfriaba a su alrededor, presagiando una tormenta inminente. Estoy listo, respondió, incluso cuando las dudas comenzaban a asomarse. ¿Y tú? ¿Te atreverás a encarar las consecuencias de tus acciones? La mirada de Luis se mantuvo firme, pero dentro, la inquietud crecía. Joaquín era un maestro en el juego de poder, pero ahora no había vuelta atrás. Las cartas estaban sobre la mesa como si el destino les llamara. Mientras la multitud contemplaba la confrontación, el brillo de un nuevo mensaje interrumpió el ambiente. Luis se dio la vuelta nuevamente, el eco del sonido resonando en su mente. Era otro mensaje, una continuación de lo que había desatado. Iba a ser un refuerzo de su coraje o el preludio de una catástrofe irreparable. El hechizo de la sala se tensó aún más, y Luis sintió cada mirada sobre él, cada aliento como una presión sobre sus hombros. ¿Qué más habría detrás de ese pequeño corazón iluminado en su pantalla? La última parte de esa conversación podría cambiar el rumbo de la pelea, y quizás, su propia vida. ¿Y si te digo que este mensaje contiene algo que podría hacer caer tu imperio? ¿Y si es algo que tú mismo has producido?, preguntó Luis, con una mezcla de desafío y miedo reverberando en su voz. Esa revelación podría ser la chispa de todo lo que venía. El tiempo se detuvo una vez más, y el futuro de todos colgaba de un hilo. Sin saberlo, Luis estaba a punto de abrir una puerta a un laberinto de consecuencias, donde nadie sabía qué se ocultaba en la oscuridad. La historia apenas comenzaba, y él, junto con el mesero y todos los presentes, estaban listos para afrontar su destino. Cuando Luis miró la pantalla de su teléfono, el latido de su corazón resonaba en sus oídos. El mensaje era breve, pero contenía un golpe de realidad que podría derribarlo todo. Con una mezcla de adrenalina y temor, lo abrió lentamente, sin apartar la vista de Joaquín. La multitud, conteniendo la respiración, estaba al borde de sus asientos. ¿Qué dice?, le susurró el mesero, pegándose un poco más a Luis. La tensión era palpable. Luis leyó con voz temblorosa: esto terminará hoy. Basta de miedo. La gente se levanta. Era un recordatorio de que la resistencia estaba cada vez más cerca de convertirse en realidad. La frase, con un tono desafiante, resonó no solo en su mente, sino en su alma. La reacción de Joaquín fue inmediata. Su rostro cambió de burla a enojo puro, como si una tormenta oscura hubiera atravesado su ser. ¿Quién se atreve a enviar esto? ¿Quién se cree que puede jugar con mi nombre? Su voz retumbaba como un trueno, haciendo eco en las paredes del restaurante. Luis, con las manos temblando, apretó su teléfono como si fuera una salvación. Es tu propio juego, Joaquín. El miedo que has sembrado también ha dado vida a la valentía. Sin poder contenerse, continuó: hoy es el día en que las cosas cambian. Ya no estamos dispuestos a vivir en este terror. Al ver la agitación en la multitud, Joaquín alzó la voz aún más. ¿Y qué piensas hacer? ¿Revolucionar lo irremediable? Te haré un favor entonces, Luis. Te haré un ejemplo de lo que pasa con aquellos que desafían a este rey. La amenaza colgaba en el aire como un veneno, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las miradas de los presentes se mezclaban entre el miedo y la esperanza, unos aún aterrados por la figura de Joaquín, mientras otros, contagiados por la valentía de Luis, arqueaban una ceja de desafío. La incertidumbre era lo único palpable. Luis sintió que el tiempo se expandía otra vez, y cada segundo era un cálido recordatorio de que estaba eligiendo su destino. Levantando la cabeza, dijo con una voz clara: no se trata de lo que pensemos hacer contigo. Se trata de lo que todos decidamos hacer juntos. Este lugar no es tuyo. Es de la gente.
El mesero, impaciente por el clima en aumento, añadió, hoy somos más que solo un grupo. Somos una comunidad. No podemos permitir que el miedo sea nuestra única opción. Con esas palabras, se sintió como si una chispa se hubiera encendido entre ellos. Las miradas de los demás empezaron a brillar con fuerza, y un murmullo de acuerdo comenzó a crecer por la sala. El clima viró. Joaquín, en su furia, parecía un animal acorralado, perdiendo el control que había mantenido por tanto tiempo. No permitiré que una banda de cobardes cree caos en mi reino, rugió, con el rostro tenso y la rabia visible. Luis sintió que el miedo regresaba, pero esta vez, acompañado de una energía colectiva que lo impulsaba. Te subestimas, Joaquín. Nos has tratado como tus juguete, pero nosotros no somos eso. Pero en medio de esta escalofriante confrontación, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de Luis. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la firma al final, un nombre que lo dejó helado. Era alguien que conocía, alguien que iba a desenmascarar a Joaquín y su red oscura de manipulación. ¿Qué dices ahora, Joaquín?, preguntó, sintiendo cómo los ojos de todos se volvían a él, expectantes. Porque lo que viene a continuación podría alterar por completo el juego que tanto creías controlar. La tensión se movió entre ellos como una corriente eléctrica, y el restaurante parecía un volcán a punto de entrar en erupción. Un silencio cómplice envolvió la sala, la mirada desesperada de Joaquín se encontraba con la firmeza de Luis, y todo apuntaba a un punto de quiebre. Sería ese mensaje el que desataría la verdadera batalla. La historia aún no terminaba, y en la serenidad que precedía a la tormenta, todos respiraban hondo, conscientes de que cada decisión que tomaran de aquí en adelante podría definir no solo sus vidas, sino el futuro de toda una comunidad. ¿Estaban todos listos para enfrentar las consecuencias de salir de la sombra? La tensión en el aire era palpable, como un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Joaquín, ya no tan seguro de su dominio, avanzó un paso hacia Luis, sus ojos ardiendo de furia. La multitud contenía la respiración, expectante ante cada movimiento. Luis, manteniendo su mirada firme, sintió que el peso de la esperanza colectiva lo sostenía. ¿Qué vas a hacer, Joaquín?, preguntó alguien desde el fondo, una voz femenina que temblaba entre el miedo y la determinación. El murmullo creció, replicado por otros que empezaban a cuestionar el poder que Joaquín había ejercido por tanto tiempo. Estamos cansados. Con cada palabra, la atmósfera se calentaba, transformándose en un espacio donde el miedo iba perdiendo terreno frente a la valentía. Joaquín, sintiéndose acorralado, buscó fortalecer su imagen. Soy yo quien dicta las reglas aquí, y gritó, su voz resonando con rabia, nadie va a desafiarme a mí. Luis respiró hondo y, aunque su corazón latía con fuerza, encontró en él la fuerza para hablar por todos. No se trata solo de ti, Joaquín. La vida de todos aquí ha sido moldeada por tus mentiras y tu miedo. Hoy, incluso si esto significa que tengo que enfrentar tu ira, lo haremos. Vamos a contar la verdad. La gente comenzó a aplaudir. Un gesto tímido al principio, pero pronto se convirtió en un clamor unánime. Las manos chocaban, y las sonrisas comenzaban a asomar entre los rostros cansados. El mesero, de pie al lado de Luis, levantó un vaso de agua en señal de apoyo y gritó, «Nosotros somos más fuertes juntos. Ya no más silencio». Joaquín, sintiéndose cada vez más pequeño, intentó recuperar su control. ¿Y qué sabes tú de lucha? ¿Acaso piensas que gritar va a cambiar algo? Su risa era amarga, pero cada vez sonaba más vacía. Entre más lo cuestionaban, más se hundía en su propia desesperación. No se trata de gritar. Se trata de levantarse y actuar, Luis replicó. El poder nos ha mantenido en la oscuridad, pero hoy, al igual que se encienden las luces cuando se apaga un fuego, hoy iluminamos el camino hacia la verdad. El clamor en la sala creció. Algunos comenzaron a levantarse, brazos en alto, uniendo sus voces en cantos de resistencia. La escena, que antes había estado dominada por el miedo, se transformaba en una oleada de fuerza colectiva, y el eco de sus voces resonó en cada rincón del restaurante, vibrando con una energía nueva. Joaquín, en medio de su furia, se dio cuenta de que la reunión no era solo un grupo común de comensales, era una comunidad decidida, consciente de su poder. No lo permitiré, dijo, casi para sí mismo, mientras se daba la vuelta. Es demasiado tarde para detenernos, Joaquín, gritó Luis, su corazón palpitando al ritmo de la música de liberación que se estaba formando. Estamos listos para enfrentarte.
para desmantelar tu reinado de terror. Pero, en ese momento crucial, la puerta trasera del restaurante se abrió de golpe. Una figura entró rápidamente, y el murmullo se apagó súbitamente mientras todos giraban a mirar. El desconocido llevaba consigo una atmósfera de autoridad y reconocimiento. Un susurro colectivo recorrió la sala: «Es él». Luis sintió que su apartamento de emoción se desvanecía por un instante. Casi podía sentir como si el destino mismo había decidido intervenir en su favor. ¿Quién era esa persona que podía cambiarlo todo en solo un instante? La multitud esperaba con anticipación, sus corazones palpitando al unísono. «Tal vez hoy no sea el fin como pensabas, Joaquín», murmuró Luis hacia el nuevo entrante, mientras Joaquín giraba, impaciente por enfrentar a su inesperado intruso. La tensión palpitaba en el aire una vez más, lista para desatar un nuevo nivel de confrontación. «¿Qué vas a hacer ahora?», rogó Joaquín, con su mundo tambaleándose a su alrededor. Luis sabía que el siguiente movimiento marcaría un antes y un después. ¿Estaba a punto de desvelar un secreto aún más oscuro que el de Joaquín? El desenlace estaba a la vuelta de la esquina, y la lucha apenas comenzaba. La figura que había cruzado el umbral del restaurante era imponente, pero no solo por su estatura. Su presencia invadía la sala como la brisa fresca después de una tormenta. Era un hombre de cabello canoso y una mirada penetrante, que parecía saber más de lo que revelaba. Todo el mundo se quedó en silencio absoluto, como si un hechizo les hubiera atrapado. «¿Qué haces aquí, Andrés?», preguntó Joaquín, su voz temblando, intentando disimular el terror que comenzaba a apoderarse de él. Sus ojos se movieron entre la multitud que estaba lista para unirse, y el hombre que había venido a desmantelar su mundo. Andrés tomó un momento para observar la escena, donde la comunidad había comenzado a desafiar la opresión que Joaquín había cultivado. Un ligero destello de satisfacción asomó en su rostro al notar el clamor de unidad entre los presentes. «Vine a poner fin a este circo, Joaquín. Ya estás demasiado tiempo en el poder, y la gente está cansada de tus mentiras». La atmósfera se tornó electrizante. Luis sintió que la esperanza crecía dentro de él. Andrés era conocido en la comunidad, no solo por su éxito en los negocios, sino por ser alguien comprometido con el bienestar de la gente. Al enfrentarse a Joaquín, parecía que tenía un par de ases bajo la manga. «¿Y tú crees que puedes desafiarme?», Joaquín respondió, tratando de recuperar la compostura que se le escurría entre los dedos. «Eres solo un viejo sin ningún poder aquí. No subestimes el poder de la verdad, Joaquín». «Y hoy, la verdad está del lado de la comunidad», contestó Andrés, con una calma que evidenciaba su confianza. «Vengo aquí no solo a hablar. Vine a mostrarles lo que realmente has hecho, a cortar ese hilo de miedo que has tejido por años». Luis observó atónito cómo la gente comenzaba a moverse, tomando fuerza del momento. Habían sacado fuerzas de su desesperación y ahora estaban dispuestos a afrontar lo que fuera que Joaquín intentara imponer. «¿Qué puedes hacer?», desafió Joaquín, y aunque su voz sonaba firme, su mirada delataba a un hombre asustado. «¿No tienes evidencia nada?». «¿De verdad?», preguntó Andrés mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Este es un grabador. He estado documentando todo lo que has hecho. La gente merece conocer la verdad». Un murmullo se desató entre los asistentes, llenando el aire con una mezcla de incredulidad y esperanza. Luis sintió que la adrenalina corría por sus venas. Este era el momento que habían estado esperando. La verdad es lo que siempre nos ha hecho fuertes. «Lo que ha alimentado nuestra lucha», dijo, uniéndose a Andrés. «No vamos a dejar que el miedo te mantenga al mando». Joaquín, comprendiendo que su juego de poder se desmoronaba, se frotó la frente, buscando reunir sus pensamientos. «Nadie cree en tus palabras, Andrés. Siempre has sido un fracaso, y eso no va a cambiar hoy». Andrés se acercó un paso, mirándole directo a los ojos. «Hoy he venido a recordarles a todos que, a pesar de las caídas, hay levantadas. Y tú no eres más que un obstáculo camino a nuestra libertad». La tensión aumentaba, su rostro desenmascarando flujos de rabia y miedo. Las luces del restaurante parecían parpadear, reflejando el estado de ánimo de cada persona presente. En un instante, el clamor colectivo se convirtió en un grito de energía vibrante, resonando contra las paredes del lugar. «No más», gritó uno del grupo, y las voces se multiplicaron, una ola que crecía con cada repetición. «No más». En ese momento, Joaquín,
abrumado, retrocedió. Luis sintió que el piso se movía bajo sus pies, pero no de miedo, sino de entusiasmo. ¿Dónde vas, Joaquín? No te gusta el recibimiento, dijo Andrés, sonriendo con firmeza. La figura de Joaquín finalmente se disipó, buscando una salida, pero había algo en su caminar que indicaba que ya había perdido. Luis miró a Andrés, sus ojos brillando de determinación. Allá afuera, esto se ha convertido en una lucha por la verdad. No retrocederemos más, murmuró Luis, y Andrés asintió, consciente de que la clave estaba en mantener a la comunidad unida. En el horizonte se dibujaban los ecos de un nuevo amanecer, pero aún quedaba mucho por enfrentar. ¿Podrían realmente derribar al tirano que había dominado durante tanto tiempo? La confrontación había comenzado, pero el desenlace estaba latente, como una chispa lista para encender una revolución. ¿Quién sería el siguiente en levantarse y gritar? La lucha apenas estaba comenzando. La multitud todavía resonaba con los ecos de la confrontación. El aire estaba cargado de emoción, pero también de incertidumbre. Luis se dio cuenta de que el simple acto de levantarse había sido solo el primero de muchos. Miró a su alrededor, observando las caras esperanzadas y decididas de sus vecinos. Era sorprendente ver cómo el miedo había empezado a disolverse, como la niebla bajo el sol. ¿Y ahora qué?, preguntó una mujer de pie cerca de él, sus manos temblando ligeramente. Era Clara, madre de 3 niños pequeños. Luis sintió su angustia, y a la vez, su valentía. Debemos seguir unidos. Cada paso que damos, cada voz que levantamos, cuenta. Esto no termina aquí, respondió Luis, sintiendo que su propio corazón latía más rápido que nunca. Andrés se acercó, escuchando las palabras. Exactamente. La victoria comienza con hoy. Pero no podemos glorificar esta acción sin un plan. Necesitamos un camino claro hacia nuestro objetivo, dijo Andrés, su voz resonando con autoridad. Luis se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto de rebeldía estaba convirtiéndose en una auténtica estrategia de lucha. La gente comenzó a murmurar, algunos compartiendo ideas, otros animándose a hablar de sus propias experiencias con Joaquín. Quizás deberíamos reunirnos en la plaza central. Ahí podremos hablar con más gente. Necesitamos que todos escuchen la verdad, sugirió una joven llamada María, apasionada, con lágrimas de rabia mezcladas con esperanza en los ojos. Las palabras cayeron como un bálsamo, generando consenso entre el grupo. Sí, pero debemos hacerlo con astucia. Joaquín no se quedará de brazos cruzados. Preparémonos para la reacción, advirtió Andrés, recordando a todos que el miedo del tirano podía ser aún más peligroso mientras su imperio comenzaba a tambalearse. Lo haremos juntos, afirmó Luis, sintiendo como la comunidad se unía como nunca antes. No podemos dejar que el miedo hable más alto que nuestra verdad. Fue entonces cuando Andrés se dirigió a la multitud, levantando la voz con fuerza. No estamos solos. Ustedes son la semilla de este cambio. Enfrentamos un camino duro, pero la justicia estará de nuestra parte mientras permanezcamos unidos. Las palabras de Andrés resonaron, y Luis sintió un hilo de conexión vital, uniendo a todos los presentes. Habían estado divididos durante tanto tiempo, atrapados en el juego de poder de Joaquín, pero ahora la comunidad estaba brotando hacia su potencial colectivo, con el plan en mente, comenzaron a moverse. Luis tomó la mano de Clara, quien parecía más firme de lo que había estado antes. Juntos, se dirigieron a la plaza. El ambiente estaba cargado de energía al comenzar a formarse grupos que discutían, intercambiaban ideas, incluso hablaban de la importancia de cuidar unos de otros, de ser un soporte en este nuevo camino que habían decidido andar. Mientras avanzaban, Luis podía sentir el eco vibrante de sus pasos resonando en su corazón. ¿Podremos realmente soportar lo que viene?, se preguntaba. Sin embargo, había algo en la mirada de sus vecinos que le decía que estaban listos. Llegaron a la plaza y la escena era reveladora. Los vecinos se congregaban, compartiendo historias, convirtiendo la angustia en poder y determinación. Luis se paró en un punto estratégico, elevando su voz. Hoy, no somos solo individuos. Somos una comunidad, una fuerza que no será ignorada. De repente, la multitud comenzó a gritar, como un coro poderoso. La revolución que Andrés había comenzado estaba tomando forma, pero Luis sintió una punzada de miedo al pensar en la respuesta de Joaquín. ¿Qué podría hacer él en respuesta a esta nueva ola de resistencia?
Todo podía cambiar en un instante y justo cuando la multitud vibraba con esperanza, un sonido rompió en el aire. Era un grito familiar, uno que hacía temblar a todos. Luis se giró, el corazón en un puño. Era Joaquín, rodeado de su séquito, mirando con desdén desde la entrada de la plaza. Esto se va a poner feo, pensó Luis, sintiendo que un nuevo desafío solo comenzaba a deslizarse en el horizonte. La respuesta de Joaquín podría marcar el rumbo de todo. ¿Sería capaz de aplastar este movimiento o sería testigo de su propio final? La tensión crecía y la lucha por la verdad apenas empezaba. La plaza estaba llena de vida y energía, pero la sombra de Joaquín se cernía sobre los presentes como un mal presagio. Luis, armado de valor pero también de miedo, sintió como el ambiente se congelaba al ver a su enemigo. ¡Qué patéticos se ven! ¿Acaso creen que unas cuantas palabras van a cambiar el destino que ya les he trazado? El tono burlón de Joaquín resonó y el aire se volvió más pesado. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, la multitud respondió con un grito atronador: ¡no más! Luis se sintió invadido por una oleada de determinación. «Vamos, no se dejen intimidar», gritó, levantando ambos brazos. «Hoy estamos aquí no solo por nosotros, sino por todos los que han soportado su yugo por años». La respuesta fue un rugido de aprobación, y por un momento, sintió que el miedo retrocedía. Joaquín, aunque claramente molesto, sabía que su ira podía volverse en su contra. «¿Y qué propones, niño? ¿Crear caos? ¿Viralizar tu grito de revolución para ver si la gente se une a tu causa?» «No es tan sencillo», dijo Joaquín, haciendo un gesto de desprecio, pero Andrés, que había estado observando con calma, intervino. «Tus días de terror ya están contados, Joaquín. Nunca te subordinamos, y ahora no permitiremos que sigas manipulando nuestras vidas. La verdad siempre prevalece», aseguró, con una voz firme y decidida. Entonces, un murmullo de apoyo se extendió por la plaza. Luis sintió la energía en la multitud, era palpable la certeza de que el cambio era posible. Un grupo de hombres y mujeres de la vecindad se unió detrás de él, formando un bloque sólido de unidad. La comunidad estaba lista para luchar. «Estamos cansados de ser sutiles, Joaquín. Hemos soportado tus mentiras, pero hemos encontrado nuestra voz. Vamos a actuar y no nos detendremos. ¿Acaso prefieres recibir las verdades de la gente o molestar a quienes están iluminando este camino?», retó Luis, su tono fuerte como el acero. La mirada de Joaquín cambió, y en sus ojos se vio una mezcla de rabia y sorpresa. «¿Y a ti qué te hace pensar que puedes desafiarme así? No tienes idea de lo que estás provocando», siseó, pero Luis estaba listo. «Tal vez no sepas cuántos somos, pero esa es la clase de amenaza que podrías enfrentar. Te hemos dejado actuar con impunidad, pero ya no más. La gente se ha levantado, y es hora de que comprendas que tu reino se está desmoronando». El viento pareció cambiar de dirección. El temor que antes envolvía a la multitud ahora se transformaba en un grito de guerra. «No más miedo. Unidos somos más fuertes», resonó en la plaza, y entonces, Joaquín, sintiendo que el control se le escurría entre los dedos, dio un paso adelante, casi buscando intimidar. Pero Andrés se interpuso, con la mirada centrada. «Inténtalo, Joaquín. Sabemos lo que has hecho, y vamos a exponerlo. Lo que construiste sobre miedo se derrumbará con la verdad». El ambiente se volvió eléctricamente vibrante. Los rostros en la multitud se iluminaban con esperanza, creían en el poder de su voz. Luis pudo ver que la determinación brillaba en los ojos de cada uno de ellos, era un fuego que no se apagaría fácilmente. «Si intentas desmantelar esto, ya no serás el único que sufrirá las consecuencias», gritó Joaquín, con amenazas aún sonando en su tono. Pero era una postura desesperada. La luz de la verdad comenzaba a romper la oscuridad en la que había reinado. Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo al unísono, y esa energía colectiva mostró que Joaquín no podía vencer a toda una comunidad. «Estamos listos para enfrentarnos a ti. Hoy inicia nuestra revolución», resonó, como un eco envolvente. Luis tomó aire, sintiendo que el orgullo brotaba en él. «Lo que hemos comenzado hoy no tendrá fin. La comunidad permanecerá unida. Esto no es solo una manifestación, es el comienzo de nuestro despertar». El coraje y la valía treman por todo el ambiente, y un grito de una voz femenina surgió del fondo. «Ya basta. Vamos a liberar a nuestra gente». Los corazones latían como uno solo, el sentido de comunidad era revivido, del cual Joaquín estaba tan
alejado. Mientras la multitud comenzaba a gritar proclamas de libertad, Luis sintió que una olas de temor huía ante una luz renaciente. Sin embargo, Joaquín, viendo que su dominación tambaleaba, dio un paso atrás, buscando huida, pero ese movimiento no podía hacerse sin consecuencias. «Esto no ha terminado», rugió, antes de dar la vuelta e intentar escapar. «¿Acaso crees que puedes huir de nosotros?» «Este es solo el principio», lo desafió Luis, su voz resonando más fuerte que la rabia del narcotraficante. El eco de sus palabras retumbaba al unísono con la fuerza de la comunidad. El miedo había sido vencido, y el camino hacia la libertad estaba trazado en el horizonte. Luis sabía que enfrentarían nuevos retos, pero con cada paso, su comunidad había demostrado que el poder del amor y la verdad podría superar cualquier tiranía. Al mirar a su alrededor, su padre, don Francisco, sonrió entre la multitud, lleno de orgullo y esperanza. Habían luchado, pero lo más importante, habían comenzado a ganar. Era un nuevo amanecer, un cambio que empezaba desde cada rincón del corazón de aquellos que habían tenido el valor de levantarse y decir no. Era una batalla por la dignidad, por la comunidad, y por el respeto. Todo lo que habían querido guardar en lo profundo había emergido, y ahora, la lucha apenas comenzaba. Entonces, la vida continuaría, pero nunca de la misma forma. Luis, lleno de emociones y determinación, sabía que cada pequeño paso contaba. Era hora de seguir luchando, pero con la certeza de que la verdadera transformación ahora era posible. La plaza había despertado, y las luces de la vida comenzaban a brillar en cada corazón. Luis sonrió, sintiendo el corazón lleno de esperanza, como si un nuevo capítulo comenzara, no solo para él, sino para toda su comunidad. Y así, lo que había empezado como un acto de valentía se convirtió en una revolución de amor y coraje. Era el principio de algo grande. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora. Cada interacción alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir trayendo contenido increíble. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y hazlo saber para seguir construyendo esta comunidad. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es hora de hacer ruido.